Hola, soy Iván Zainea. Bienvenidos a Sonido Libre Podcast, una nueva edición. Esta vez la segunda entrega de la serie Aspectos legales que todo artista debe conocer, en alianza con la firma Art Legal Managers y su gerente Jenny García. De fondo, la música de la agrupación barranquillera Los Crankers, invitados en la edición 27 de Sonido Libre, en agosto del 2019, banda con gran nombre en la escena rock de la costa atlántica y que poco a poco va firmando también un nombre a nivel nacional, logrando un estilo que combina beats de batería y bajo con influencias del jungle drum y el rock progresivo, involucrando riffs de guitarras con distorsión fuse, el desert rock californiano y sintetizadores del indie rock británico. A Ciegas es el nombre de la canción que escuchamos de fondo, que fue sencillo al lado de Selva y Controlar No Amar como preámbulo a Ciudad Jardín. En mi opinión, un excelente disco que fue lanzado el pasado 8 de mayo a través de las plataformas digitales y que además fue incluido en las playlists Novedades Viernes Colombia, Novedades Indie y Novedades Rock de Spotify y en Novedades de la Semana en Deezer. Este nuevo trabajo fue producido por Pablo Toro en los estudios de Handshake Music en Barranquilla. Contó con la mezcla de Carlos el Loco Bedoya, que ha sido ganador de varios Grammy, tanto anglo como latino, en los estudios de Martin Rubin Music Works en Miami, y el máster fue realizado por Ruben Cohen, conocido por participar en la masterización de la popular serie de televisión Game of Thrones. Así que detrás de esta producción hay profesionales de calidad afianzando la propuesta de Jairo Macías, Emanuel Hans y Sebastián Gamarra. Desde Sonido Libre, saludo y fuerte abrazo hasta Barranquilla a los Crankers, amigos de la casa, la mejor energía con este álbum, y a usted que nos está escuchando, por favor, invitado a dar play en las plataformas y disfrutar de Ciudad Jardín. Bueno, continuamos con la serie Aspectos legales que todo artista debe conocer y con Jenny vamos en esta segunda oportunidad a hablar de Music Publishing o editoras musicales. ¿Qué son? Su rol en la industria y claro está, la interacción con los compositores, las clases, el manejo y las características de los contratos que se tienen que celebrar con estas entidades y otros temas más. Así que bienvenidos y recordemos que si usted tiene alguna duda legal respecto al tema musical y la industria, por favor escríbanos, lo puede hacer a través de las redes de Art Legal Managers o a las redes de Sonido Libre. Sin más preámbulos, vamos a esta segunda edición especial en Sonido Libre Podcast. Hola Jenny, ¿cómo vas? Vamos a nuestra segunda sesión. ¿Cómo te ha ido? Hola Iván, bien, muy contenta. Muy agradecida también con toda la gente que ha escuchado el podcast, que nos ha mandado su buena energía, sus buenos comentarios, sus inquietudes también y contigo también porque esto ha sido pues un proyecto muy lindo y a la gente le está gustando mucho, gracias también a tu labor. No, sabes que esta es tu casa y nada, pues recordemos que en esa primera sesión hablamos sobre la gestión de derechos, tratamos dos temas muy importantes, las sociedades de gestión colectiva y el tema de regalías. Hoy tenemos un tema nuevo, vamos a hablar de las editoras de música o el Music Publishing y voy a iniciar con algo que yo me acuerdo muy bien de esas dos palabritas, Music Publishing. Cuando estaba por ahí en el colegio e iba a Chapinero a comprar unas partituras para sacar algunas canciones de Metallica, me acuerdo. Y por allá al final de las copias que le vendían a uno del libro estaban citadas esas dos palabras. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo arranca? Como el tema de las partituras, cómo se gestó todo eso. Bueno, el Music Publishing o la editora es la compañía que se encarga como de promover una mayor explotación comercial de las obras en el mercado. Esta figura nace, así como tú lo estás diciendo, porque antes de que existiera como toda esta tecnología y estas formas de explotación por internet de la música, los compositores llevaban las canciones terminadas, escritas como en una partitura o simplemente las llevaban y se las contaban a alguien más para que las escribieran,
para que las corrigieran, las editaran, las imprimieran y empezaran a vender esas partituras para que todos pudieran tocarla. Entonces esa era la función antes que tenía la editorial, era recibir las partituras y empezar a comercializarlas. El dinero que se generaba con las ventas de esas partituras entonces era repartido en partes iguales entre el compositor y el vendedor, que es quien ahora conocemos como el publisher o el editor. Entonces esa es como así como que se gestan estas compañías que son tan relevantes ahorita también en la cadena de valor de la industria de la música. Funciona muy parecido porque ahorita el artista ya lleva su composición o su obra igual, si no es un intérprete y si no es un productor de fonogramas y simplemente escribe las obras, pues lleva su letra, su partitura, la lleva al publisher. El publisher se encarga de promoverlas, de buscar como el mayor aprovechamiento económico, de generar licencias, de encontrar quien las interprete, quien las compre, etc. Entonces esa es su función, como comercializar con las obras. Como administrarlas. Exacto, como una especie de administración. Entonces, como hablamos ahorita pues hace un momentico, la función principal de la compañía de Music Publishing es la de comercializar las canciones y generar las licencias necesarias para que otros las puedan usar y al mismo tiempo procurar ese mayor aprovechamiento económico que corresponde al autor o a los autores o a los titulares de derechos. ¿Por qué hablo en general de los titulares de derechos? Porque también digamos que el publishing se puede hacer frente a derechos conexos. El publisher entonces tiene un catálogo de obras que se encarga de promover y al mismo tiempo velar que se respeten los derechos de los autores, incluso pudiendo representarlos frente a sociedades de gestión colectiva como SAICO. Esa es como la función editorial. Ok, ya que mencionas el término de sociedad de gestión colectiva, que recordemos, para el caso de Colombia SAICO, ¿las editoras musicales se deben afiliar a esa sociedad? ¿Y por qué lo tienen que hacer? Las editoras musicales se afilian a SAICO para garantizar como la efectiva gestión de esos derechos, ¿sí? Se pueden afiliar a SAICO como editora administrada o con la figura de editora propiamente dicha, dependiendo del catálogo de obras que manejen. También porque cuando el publisher recibe las obras en catálogo, se hace titular temporal de unos derechos que puede gestionar también a través de la sociedad de gestión colectiva. Entonces, tiene esa posibilidad de afiliarse a SAICO para hacer la gestión de los derechos que se le otorgaron a través del contrato de edición. Temporal, que me imagino que eso tendrá que ver con un contrato que pues más adelante miraremos como las características y el alcance. Exacto, sí señor. Más adelante, ahorita lo miramos y les contamos qué modalidades hay. Entonces, hasta el momento, el publisher administra y pues ese publisher también se tiene que hacer presente y afiliarse a la sociedad de gestión colectiva. Exacto, administra, gestiona, comercializa, se encarga de lograr siempre el mayor aprovechamiento económico de las obras. Esa es la función del publisher. ¿Y qué tiene que ver o en qué se puede diferenciar un publisher con un sello disquero o una empresa discográfica? Bueno, la confusión entre estas dos figuras, entre el publisher y el sello disquero, es muy común en el mercado porque, pues digamos que usualmente los artistas o en el mercado estamos acostumbrados a escuchar que las disqueras majors tienen sus propias compañías de publishing. Ejemplo, Sony Music tiene Sony ATV y Warner Music tiene Warner Chappell. Entonces, cuando un artista, también se genera esa confusión porque el artista firma su catálogo con una editora, ejemplo, firma con Warner Chappell su catálogo para que le haga la administración y la comercialización de sus obras y la noticia que saca es acaba de firmar con Warner, pero realmente no es cierto, no acaba de firmar con Warner Music la disquera, sino acaba de firmar con Warner Chappell la editora. No necesariamente los artistas que firman su catálogo con la editora están firmando su contrato de intérprete exclusivo con la disquera. Entonces son figuras distintas. Si Warner Chappell es una filial de Warner Music, Sony ATV es una filial de Sony Music, pero no son la misma entidad.
Entonces, en lo que quiero hacer un énfasis aquí súper fuerte es que son dos figuras que tienen una función muy distinta en el mercado, porque como sello disquero, las majors son productores de fonogramas y titulares de derechos conexos en ese sentido, pero desde sus filiales, compañías de music publishing, realizan una gestión, comercialización y difusión de las obras, incluso de artistas que no están afiliados o que no están firmados por el sello disquero como intérpretes exclusivos. Entonces son dos figuras distintas. O sea, Sara me pregunta, ¿un artista puede estar firmado en Sony Music, pero las obras las tiene con Warner Chappell? Pues me imagino que no será lo típico, pero como para... Exacto, podría entenderse de esa manera. No es lo típico porque usualmente si una disquera firma con un artista un contrato de intérprete exclusivo, lo más lógico es que vaya ligado a que su catálogo sea administrado por su filial de Music Publishing. Claro. Pero es una figura que podría aplicar. De hecho, yo podría tener mi catálogo en una disquera independiente y, digamos, el productor de fonogramas podría ser una disquera independiente, no una de estas grandes, y tener la administración de mis obras o el music publishing encargado a una filial de una major de manera completamente independiente. Ok, pues como para entender la diferencia y que sea un poco más clara. Sí, claro. Y esta función editorial, digamos, también incluye la gestión de los derechos sobre las obras, inscribirla en sociedades de gestión colectiva y, como decíamos ahorita, reitero, procurar la mayor explotación comercial posible para la obra. Por ejemplo, consiguiendo que un artista muy famoso interprete una obra con el objeto de conseguir mayores ingresos. Entonces yo escribo una canción, voy a mi editora. Resulta que la editora a la que me afilié tiene unos súper contactos y puede llamar, ejemplo, a J Balvin. Le ofrecen la canción que yo escribí a J Balvin le gusta y dice, listo, la grabo. Esa es la función de la editora, ¿cierto? Lograr ese aprovechamiento al máximo de las canciones, ofrecerlas, mostrarlas, llevarlas, tener un catálogo muy fuerte y unas relaciones comerciales muy fuertes para lograr ese aprovechamiento. O sea que un mal direccionamiento de, no sé, supongamos que nos está escuchando un compositor y tiene sus obras y no sé bajo qué modalidad o contrato se las ha cedido a un intérprete, pero digamos que hay como un conducto regular y pues es como la alerta en decir, oiga, usted de pronto está perdiendo dinero, ¿cierto? Exacto, esa es la función de la editora. Uno, digamos como artista, no está obligado a afiliarse o a firmar un contrato con una editora. Uno puede hacer su propio music publishing, pero si uno no tiene los alcances y quisiera tener una mejor explotación de las obras, pues uno va a buscar una entidad especializada en hacer esta gestión. Pero cuando tú mencionas que uno mismo lo puede hacer, ¿es cómo? Como yo soy titular de los derechos y si yo tengo muy buenos contactos y yo tengo mis propias obras, pues yo puedo ofrecer mis obras a otros artistas, yo puedo comercializar mis obras, yo puedo buscar una sincronización de mis obras, yo sola puedo hacerlo, no necesito un music publisher. Okay. Ahora, la idea de contratar la compañía es que tienen mejores relaciones comerciales que yo, tienen mejores alcances que yo, entonces pueden procurar una mayor explotación de la que yo podría hacer sola. Esa es como la labor. Sí, o sea, es tratar de meterse en la industria y no quedar por fuera independiente si es un compositor pequeño, grande o lo que fuese. Encontrar la manera de que funcione mejor y de sacar mayor provecho. Ok, entendido en ese punto. Por lo general, la ley de propiedad intelectual no establece porcentajes mínimos o máximos de participación al editor o de la compañía de music publishing sobre los ingresos de la obra. Más allá del derecho de autor o del derecho que tiene el autor a una participación proporcional a los ingresos de explotación. Entonces, el contrato de edición o de music publishing deberá ser, por regla general, un acuerdo de voluntades libre entre las partes que están negociando y tiene que ser muy claro, muy preciso sobre cada una de sus disposiciones. Por ejemplo, debe tener con mucha especificidad cuáles son los derechos que se contratan.
que se ceden o se licencian, ya miraremos las dos figuras. ¿Cuál es el plazo que se contrata? Si el plazo no se estipula en el contrato, la ley dice que se entenderá por 5 años. Si yo no defino plazo en el contrato. Si el territorio no se estipula en el contrato, la ley dice que se entenderá por el territorio el país donde se celebró el contrato. Debe tenerse en cuenta también cuál es el valor de la obra o el porcentaje de participación que van a tener ambas partes en los procesos de comercialización. Yo quisiera devolverme al tema del plazo y hacer ahí una claridad súper importante para todos los artistas que nos estén escuchando, y es el plazo con el que ustedes vayan a firmar un contrato de music publishing nunca debe ser a perpetuidad, nunca debe ser para toda la vida, ni siquiera debe decir por el término de protección de la obra en la ley. O sea, fijen un plazo que les permita a ustedes en algún momento recuperar esos derechos. ¿Por qué lo digo? Conozco casos y tengo un caso específicamente en este momento en el que un artista no consultó a un abogado al momento de firmar un contrato de music publishing con una editora muy famosa en este país, y resulta que terminó cediendo el 100% de sus derechos patrimoniales casi que a perpetuidad, o sea, por los 80 años, por toda su vida, más los 80 años, como hablamos la vez pasada del término de protección, y en este momento ese artista no puede hacer uso de su obra. Wow. Está bloqueado. ¿Por qué? Porque no preguntó, porque no leyó, porque le pareció que era muy normal, porque, en fin, o sea, este tipo de contratos tienen que ser negociados. Claro, las empresas, sobre todo las editoras más grandes, tienen un uso común, y es que le entregan al artista un formato de contrato para que el artista lo lea y lo firme, y no le dan casi que la posibilidad de negociarlo. Entonces sería como una firma de un contrato por adhesión, firmar el modelo predeterminado por la compañía. Pero la recomendación especial para todos los artistas que nos escuchan es siempre consulten un abogado experto en estos temas antes de firmar cualquier tipo de contrato. No firmen modelos ni se sientan presionados a firmar el modelo que les envían las compañías, porque es muy posible que en alguno de esos puntos no salgan tan beneficiados. Entonces todo hay que intentar negociarlo. Y la manera de negociar esos contratos, la recomendación siempre es: busquen un abogado que sepa negociar de estos contratos, que conozca cómo funciona el mercado y que pueda lograr el mejor acuerdo para el artista. Te pregunto una cosa, ¿puede que exista como un vacío legal que ampare y regule un poco esto o nada que ver? No hay, en la ley esto no está regulado. ¿Por qué? Porque estamos hablando, esto va a sonar muy jurídico, pero va a tratar de hacerlo más fresco. Y es que estamos hablando de relaciones privadas, de relaciones comerciales entre sujetos de derecho privado, en la que impera o como que prevalece la voluntad de las partes, y las partes tienen una libertad de negociación. Entonces el límite es que, por ejemplo, los derechos morales son derechos fundamentales que tienen la categoría de derechos humanos y que son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables, y que lo acompañan a uno por el resto de la vida. Tal es la importancia, digamos, normativa de los derechos morales, que yo los puedo defender incluso a través de una acción de tutela. Pero como los derechos patrimoniales ya se vienen al mundo como del derecho civil, de la libertad de contrato, de la libertad de negociación, no hay un límite a esa libertad de negociación más allá que el orden público, ¿cierto? Que no afecte como el orden público, las buenas costumbres, que no afecte a terceros, etc. Pero siempre que estemos hablando de derechos de libre disposición, las partes son libres de escoger la manera como van a hacer ese contrato. Entonces ahí no hay una determinación legal para que nos estandarice este tipo de contratos.
Mejor dicho, no hay un Robin Hood que salve al que, no sé, es analfabeta y Para eso estamos se los va mal. abogados, consúltenos, Bueno, ahí está la cuña, llámenos, listo. porque Listo. nosotros estamos preparados precisamente para evitar que se generen este tipo de injusticias o que se aprovechen de los artistas o que los artistas por desconocimiento simplemente firmen y ya. Es más como nuestra tarea ahora, y creo que la tarea de todos los abogados, no solamente de la industria del entretenimiento, sino en general, debería ser traducir el derecho a un lenguaje común para que todo el mundo sepa qué está firmando, explicarle cláusula por cláusula, redactar las cláusulas con la mayor claridad, precisión en un lenguaje que sea entendible para todas las partes, que permita establecer cuáles o determinar cuáles son esos mecanismos incluso de resolución de conflictos para que esto no se vuelva una bola de nieve, sino al contrario facilitar el acceso a todas las personas a los sistemas jurídicos de protección, que es como la labor principal que deberíamos tener todos los abogados. Hay gente que le gusta enredar, pues bueno, allá ellos, pero otros digamos que tratamos de hacer esto más digerible. Listo, entonces, conclusión ahí, fijaron Establecer un plazo. un plazo, perdón. Sí. Establecer un plazo es clave. Nunca firmen un contrato a perpetuidad o nunca firmen un contrato que diga por todo el término de protección de la obra, no, porque se van a quedar con eso. O sea, establecer un plazo. Y si uno no establece el plazo, tampoco le pueden decir, como usted no dijo nada, va a ser para siempre. No. Si uno no establece el plazo, la misma ley dice que será máximo por 5 años. A los 5 años los derechos retornan a su titular. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay dos formas de firmar este contrato de licencia, este contrato de edición, ¿cierto? Se puede firmar a través de un contrato de cesión de derechos patrimoniales o a través de un contrato de licencia. No es necesario siempre, no es necesario firmar un contrato de edición con cesión de derechos patrimoniales. La cesión es un tipo de contrato que exige al autor que se desprenda de los derechos que tiene sobre las obras para que el editor pueda recaudar el 100% de las ganancias y después de gastos entregar el porcentaje que le corresponde al autor, que usualmente en el mercado se habla del 50%, ¿cierto? Esta cesión a favor del editor deberá ser por un periodo determinado, insisto, un periodo determinado, 5, 10, 2 años, 3 años, 1 año, con la finalidad de que el editor o la compañía de music publishing puedan hacer una explotación mucho más amplia de las obras y con mayores facultades para, digamos, velar por la salvaguardia efectiva de los derechos. Esta es la figura que más se usa en la industria musical. No quiere decir que sea la más óptima, pero es la más usada. Tenemos otra figura, que es la figura de licencia. En este tipo de contratos, que son más usados por las administradoras de derechos de autor, las administradoras son como una subespecie de las editoras que se encargan de la administración, gestión y recaudo de regalías, pero no hacen actividades comerciales con las obras. Entonces con ellos celebran un contrato de administración de derechos de autor donde se les otorga una licencia para que puedan hacer registros, afiliaciones, gestionar derechos, etc. Usualmente en esta licencia se concede entre el 5 y el 20% de participación del administrador sobre los derechos por su labor, pero no se ceden los derechos, o sea, el artista conserva la totalidad de los derechos sobre su obra. En el contrato de cesión sí se ceden incluso total o parcialmente, eso ya dependerá como de la negociación que cada uno haga. Esa negociación tiene que ver como con el artista, con lo que quiere hacer, depende del escenario, como que le conviene. Exacto. Por eso siempre, yo insisto, consulte un abogado, explíquele cómo está la situación de su carrera, cuáles son los objetivos de su carrera, para determinar si sí es prudente firmar un contrato de uno de otro, si es necesario, en qué términos se puede hacer. Y el abogado puede hacer negociaciones que permitan tener al artista en el mejor de los escenarios siempre.
que esa es como el éxito de todos los proyectos. ¿Existe como alguna figura o qué es lo recomendable quizá para auditar esas editoras? Porque me imagino que, digamos, está celebrado el contrato, pero no sé si de pronto puede haber algo turbio, sin que me suene muy feo. Pero el artista tiene como la labor también de ir y verificar y evaluar cómo va el tema, cómo auditarlo. Claro, y tiene la posibilidad de hacerlo. En el contrato siempre deberá quedar una cláusula en la que el artista tenga la posibilidad de verificar los libros de la editora y hacer una auditoría, digamos, a través él mismo o a través de un representante para verificar que la información que a él le han enviado en las liquidaciones con la periodicidad que se define en el contrato corresponda efectivamente a los negocios que se han realizado por parte de la editora para la explotación de la obra. Es importante, siempre antes de tener en cuenta, siempre antes de firmar el contrato, definir esa cláusula, que esté muy clara para tener, digamos, el artista una ventaja. Entonces, como que hacemos acá un recuento de cosas para tener en cuenta antes de firmar un contrato y al momento de negociar con una editora, ¿cierto? Okay. Uh-huh. Primero, ¿qué tipo de contrato me están ofreciendo? Si es un contrato de cesión o un contrato de licencia. Dependiendo de las necesidades del proyecto, se puede optar por el uno o por el otro. Una descripción detallada de los derechos que se licencian o se ceden. No todos los derechos son susceptibles de licenciamiento o de cesión, y como tenemos el principio rector de interpretación restrictiva en los contratos de derechos de autor, es decir, si en el contrato no dice que yo cedo o licencio el derecho de reproducción, pues no se entenderá cedido o licenciado. Si en el contrato no dice que yo cedo o licencio el derecho de distribución, no se entenderá cedido o licenciado. Entonces debe el contrato tener una descripción detallada de los derechos sobre los que se hace el negocio. Sí. Debe también tener muy bien definido el porcentaje de cesión o participador del music publisher en la gestión que hace. Debe tener especificado el territorio. Entonces, si no se especifica, la ley entiende que es el territorio del país donde se firmó el contrato, pero también puede especificarse diciendo en el territorio mundo y se entenderá que aplica en todos los países del mundo. Creo que es lo más fácil. Sí, es lo que se usa usualmente porque estamos hablando de un mundo globalizado donde el acceso a las obras artísticas se puede dar en cualquier lugar, entonces pues se permite una gestión más fácil, pero siempre hay que definirlo. Si no está definido, la ley nos llena ese vacío, pero nos limita mucho el ejercicio. Lo mismo con la temporalidad. Entonces, si no se especifica, se tendrá por mandato de la ley que es de 5 años, pero podemos definirlo 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, por siempre. Es también una forma de definir la temporalidad a perpetuidad o durante el término de protección de la obra, aunque estas últimas, insisto, no las recomiendo y siempre, insisto, busque un abogado. Las obligaciones del editor o administrador también tienen que estar súper claras en ese contrato porque es lo que nos va a definir el alcance del contrato. Usualmente se incluye la obligación de distribuir la obra respetando los derechos morales del autor y rendir las cuentas correspondientes al autor frente a las diferentes gestiones que se realizan con las obras, especialmente si se tiene de esa gestión un aprovechamiento económico. Y debe tener también las obligaciones del autor, que son las de entregar la obra para la efectiva explotación por parte del editor, garantizar la originalidad de la obra y el ejercicio pacífico por parte del editor de las obras que se ceden o se licencian. O sea, que la obra no esté afectando derechos de terceros. ¿Listo? En ese punto es crucial mi pregunta anterior, el tema de auditar, ¿no? Justamente están las responsabilidades de las dos partes al acuerdo que llegan contractual y pues
Me imagino que asimismo también la editora pues podrá como auditar al autor y hacerle seguimiento a las cláusulas que ha firmado en el contrato como obligaciones y responsabilidades. Claro, igual al momento de firmar el contrato, la editora lo que va a hacer es solicitarle al autor los documentos de la obra. ¿Cuáles son los documentos de la obra? Pues el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el MP3 o la obra escrita o la partitura. Y el autor bajo gravedad de juramento va a firmar y va a decir que él es el único titular de los derechos y que la obra es original y que no viola derechos de terceros. Usualmente se utiliza también una cláusula que nosotros llamamos una cláusula de indemnidad, en la que el autor se compromete a que si en algún momento sus obras sí llegaren a afectar o estuviera mintiendo, digamos, frente a esta declaración, asumir la defensa del editor, que es un tercero en todo esto y no tiene nada que ver con esa vulneración de derechos que se hizo pues gracias a las falsas afirmaciones del autor. Entonces sí es obligación del autor garantizar que la obra es de su titularidad, que es original, que no vulnera derechos de terceros y garantizarle al editor el ejercicio pacífico de esos derechos. Ok, eso ya se puede ir por temas de plagio, que yo creo que en una sesión posterior podemos como hablar de ese tema que es muy interesante, ¿no? Sí. Este tema es bien interesante y lo podemos tratar incluso en próximas sesiones, también como para hacerlo un poco más amplio y más claro. Entonces, yo creo que para terminar, reiterar siempre que es indispensable consultar a un abogado. Yo lo he dicho mucho acá, pero creo que lo voy a seguir diciendo hasta que se nos quede en la cabeza, porque hay que negociar este contrato en los mejores términos. Un mal entendimiento del funcionamiento de este negocio podría representar a los artistas pérdidas importantes en su patrimonio. Y pues la idea es a partir de todo esto lograr el mayor aprovechamiento económico en su beneficio, no en su contra. Entonces esa es la recomendación. Y ya. Yo quería, perdóname antes de terminar, decirle a la gente que todo lo que estamos diciendo en estos podcasts no constituyen una asesoría jurídica. Sí, es simplemente información que estamos compartiendo para que la gente se pueda hacer una idea mejor o más detallada de cómo funciona jurídicamente esto, pero siempre antes de tomar cualquier decisión, consulten a un abogado. Sí, no es que vayan a sacar, no, mire, es que el podcast dice acá, sí, la doctora Jenny García dice que es así, entonces no, momento, esto no es nada. Así no me llame a mí, llame a quien quiera. Hay muchos abogados en esta ciudad y en este país que manejan muy bien el tema, que son unos muy buenos negociadores que llevan, pues también, que tienen experiencia y que también podría ser de utilidad. Entonces, si me quieren llamar a mí, magnífico. Y si no, pues hay muchos otros que seguro están dispuestos a ayudarlos también. No, pero lo menciono por la salvedad que haces, que obviamente pues esto no deja de ser informativo, este podcast. Sí, exacto. Una pregunta final o una acotación, que también es muy importante que los compositores tengan en cuenta, que todo esto también va encaminado como a las regalías que se pueden obtener entre los contratos que se generan justamente entre el autor y el editor, y entre el editor y el productor fonográfico, ¿cierto? Exacto, porque estamos hablando de derechos de autor y derechos conexos, sí. ¿Cierto? Entonces, yo hablo de derechos de autor cuando hablo solamente de la obra, independientemente de si está fijada o no en un fonograma. Entonces yo puedo ser autor sin ser intérprete y tener la letra y la partitura, o la letra y la música, y ser autor y compositor. Pero al mismo tiempo puedo ser el dueño del fonograma. Entonces, como yo entregué el fonograma para la administración de ese derecho conexo a una editora, si la editora consigue sincronizarla, por ejemplo, en una serie de Netflix, o en un canal, o en un comercial de televisión, o en un comercial de radio, ese mismo fonograma estará generando esa regalía por ese derecho conexo. Y además la obra estará generando de ese mismo negocio también una regalía de sincronización. Entonces ahí sí estamos hablando como de que esas relaciones, la editora puede tener esas relaciones contractuales con el artista, compositor y con el dueño de los fonogramas. Sí, pues la importancia de quien nos escucha para que sepa que pues obviamente eso es un dinero para su bolsillo. Exacto. Hay que perseguirlo, hay que buscarlo y hay que gestionarlo bien.
Artista independiente, sí, compositor o artista independiente, pues tener claro esto, buscar al abogado, por favor, importante para que lo aclare, porque obviamente pues esto tiene un componente legal muy amplio y pues en 30 minutos no lo podemos abarcar todo y no deja de ser informativo como ya lo mencionaste. Finalmente, ¿existe alguna agremiación de editoras legales reconocidas o quien nos está escuchando y dice, bueno, ¿y yo cómo busco como la mejor opción? ¿Cómo sé que no me están diciendo mentiras y de pronto quien dice ser una editora pues está legalmente constituida y reconocida? Hay que investigarlas. Investigarlas. Hay un montón de editoras, hay editoras independientes que puede que no manejen catálogos muy famosos, pero que tienen buenas relaciones. Entonces, pues siempre igual verificar que tenga una existencia en la Cámara de Comercio o sí, en cualquiera de las cámaras de comercio del país, que buscar referencias por internet, buscar referencias con conocidos, que las personas con las que estemos haciendo el negocio sean de nuestra confianza o sean referidos de alguien de nuestra confianza o que tengan un reconocimiento, una trayectoria ya muy relevante en el mercado. Y siempre igual estar muy pendientes de la gestión que hacen, porque es mi obligación, ¿no? Yo no puedo simplemente ir y dejar la obra y no, pues ya la tiene un editor y la dejo allá abandonada. Pues no, es como la obligación del padre diligente de sus obras y de estar allá, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué ha pasado? Muéstrame los libros, muéstrame las liquidaciones, esto que pasó, o sea, estar haciéndole seguimiento todo el tiempo, porque finalmente son nuestras y uno tiene que cuidar sus propias cosas siendo lo más diligente posible. Ok, Jenny, el tiempo apremia. Pues bueno, creo que ha sido muy productivo estos minutos en donde hemos explicado, pues en cabeza tuya, todo este tema que es muy interesante, que es de pronto como esas cosas ocultas detrás de escuchar la música y detrás de la composición, pero son elementos vitales que tienen que tener en cuenta los artistas y los autores. Sí, son muy importantes. Gracias a ti, Iván, otra vez por este espacio tan chévere y tan lindo que estamos construyendo. A invitar a toda la gente a que nos escriba, que nos visite por redes sociales para que conozca nuestra página web www.artlegalmanagers.com, en Facebook y en Instagram como @artlegalmanagers, a que se enteren de lo que estamos haciendo y a que nos ayuden a difundir esta información importante para todos. ¿Tu correo electrónico, por si quieren escribir? Mi correo electrónico es gerencia@artlegalmanagers.com. Me encuentran a mí personalmente en Instagram como Jenny García LM y en Facebook como Jenny García. Perfecto, y cualquier duda también que quieran escribirnos a Sonido Libre, pues la haremos llegar directamente a Jenny y pues la trataremos. Jenny, muchas gracias. Nos encontraremos entonces para la tercera entrega de nuestra serie. Un fuerte abrazo y la mejor energía. Muchas gracias a ti, Iván. La mejor energía para ti, para todos y hasta la próxima.